¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes. Pues para mí es un enorme gusto y placer, sobre todo en este tema de nuestra convicción, ¿no? A nivel grupo siempre hemos creído mucho en el tema del empoderamiento de las mujeres, ¿no? Este tema de la posición de la mujer ante un tema de liderazgo, ¿no? Y claramente ante un tema de, pues esa parte de cómo llevar la parte de la alta dirección en las compañías globales, ¿no? En este caso de Grupo Bimbo, una empresa mexicana que cotiza en Bolsa Mexicana de Valores global, ¿no? Pues me honra tener el día de hoy en este podcast a la maestra Rubí Pérez Ponce, que es la directora general global jurídica en materia de laboral y de seguridad social de Grupo Bimbo, y que a su vez también es vicepresidenta laboral en Concanaco Servitur, a quien tengo el gusto de conocer, con quien he compartido en varios foros y que bueno, para mí es un enorme placer que esté el día de hoy con nosotros. Muy bienvenida, Rubí. Muchas gracias. Y bueno, la verdad es que cuando platicábamos del tema del podcast, pues claramente por la posición, la experiencia y todo lo que viene en materia laboral y sobre todo de riesgo de los empresarios, pues ahí es para hacer pues varios podcasts al respecto, ¿no? Me gustaría empezar hablando cómo ha sentido el tema de la autoridad laboral y fiscal y de seguridad social en este tema del cumplimiento y la implementación pues, de la nueva reforma en materia de subcontratación y el impacto en REPSE, pues, en los últimos años en una empresa con tanta presencia a nivel nacional como puede ser Grupo Bimbo. Pues a nivel general, no solamente con nuestra empresa, porque también nos ha tocado de viva voz con nuestros proveedores. Y también lo que nosotros hemos vivido como empresa es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un criterio un poco no uniforme. No homogéneo. Es decir, los inspectores de trabajo van a tus instalaciones y te solicitan una cantidad de información para poder comprobar el tema de servicios especializados. O sea, en algunos casos, ¿qué es lo primero que te solicitan? Lo básico, que es el contrato, el REPSE y la sola determinación de cuotas. Pero en algunas ocasiones, cuando me atrevo a decir que tienen tiempo, te solicitan listas de ingreso y de salida. O sea, el ingreso y la salida de tus proveedores, porque ellos lo que hacen es comprobar y poder desvirtuar, bueno, pues si es un servicio especializado o inclusive un servicio general, y es el criterio que tienen. Que al final la Secretaría del Trabajo, pues, no está facultada para determinar qué es o no un servicio especializado, eso es el Poder Judicial. Y hasta el momento, bueno, pues, no se ha pronunciado el Poder Judicial. Emitieron recientemente jurisprudencias en cuanto a, pues, la naturaleza jurídica de la Secretaría del Trabajo para poder emitir, o las facultades para poder emitir o negar el REPS, y entre otras cosas más, pero no nos han dicho qué es la puesta a disposición. Lo único que tenemos, pues, es la guía, que esta famosa guía que publica la Secretaría del Trabajo en agosto, si no me equivoco, del 2021, donde en el aspectos a considerar, que es el numeral es el numeral sexto, del 1 al 10 vienen diferentes, pues, apartados, y te dice que es la puesta a disposición, cuando está dentro de tus instalaciones de manera prolongada o permanente, prestando un servicio, pues, especializado, o sea, que no forme parte de tu objeto social o de tu actividad económica preponderante. Y ellos lo que hacen para desvirtuarlo, pues, son estas listas de entrada y salida, que muchos patrones no cuentan con estas listas de entrada y de salida para sus proveedores, que ahí es un punto de cumplimiento que deberían de estar, contando. Entonces, ¿qué es lo que te solicita la secretaría? El contrato y el REPS. Pero muchas veces el contrato, no tenemos un formato o un machote, como se dice en la vida diaria, que tenga, pues, todos los elementos al criterio de la secretaría, porque si hacemos el análisis de la ley, más las disposiciones de carácter general que regulan el registro, solamente nos da muy pocos elementos. Entre ellos es, pues, un objeto, bueno, la denominación primero del contrato, que es contrato de prestación de servicios especializados o ejecución de obra especializada, ya sea el caso, en un objeto. La contraprestación no lo dice, pero para cuestiones fiscales, pues sí se debe de tener porque es cuando se detona la prestación de servicio. Un número aproximado de empleados y el folio y el registro de la actividad. Nada más. No dice que debas de tener mucha más información. Pero la autoridad ya inclusive está solicitando, y en la práctica lo vemos, reglamentos de seguridad e higiene. También está solicitando
el no el número aproximado de empleados, sino el número total de empleados. Y hace alusión a las listas del 15A de Ley del Seguro Social y el 29 bis de la Ley del Infonavit, donde te dice que deben de traer nombre completo de los empleados, el CURP, salario base de cotización, RFC, número de seguridad social, entre otros. Lo cual, para cuestiones de privacidad, o sea, de datos, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, pues el salario base de cotización es un dato sensible. Sin duda alguna. Y ahí es donde viene el inconveniente, o sea, mis proveedores van a estar contentos de que yo tenga toda esa información dentro de los contratos. Pues sí, o sea, si tengo contratos de confidencialidad o cláusulas robustas de confidencialidad, pues sí nos puede ayudar. Pero ante este criterio es lo que nos estamos encontrando los patrones. Si no viene un elemento dentro del contrato, te dice que no cuentas con el contrato, aunque tengas el contrato y esté firmado. Tan es así que el criterio es muy irrisorio, que te piden los RFCs de los patrones, un correo electrónico, un, celular o un teléfono de oficina para poder demostrar que ahí hay un contacto con las personas y que no está simulando. Pero se están yendo todavía más allá de estas facultades que la misma ley y su reglamento les otorga. En el entendido que, desde mi punto de vista, el REPSE es, una salida para tener un control más efectivo por aquellos contribuyentes o personas que de una manera excesiva utilizaron las prácticas de outsourcing de manera ilegal, en donde claramente hay un agravio, para la autoridad, fiscalizadora en materia de retenciones del impuesto sobre la renta de salarios, en materias de seguridad social, en materia de carga del impuesto al valor agregado, no más bien la posición que debería de hacer es detonar en ello el cumplimiento de dichas obligaciones, que realmente es la exposición de motivos que da origen a esta parte del REPSE. Sí, es correcto, pero se están yendo todavía más allá de estas facultades que tiene la autoridad, porque inclusive hasta hace un análisis profundo y lo que te dice es, dentro de tu contrato, por ejemplo, en el objeto, si tú haces servicios de limpieza, el objeto debe decir servicios de limpieza, el REPSE debe de decir servicios de limpieza, y cuando hacen la inspección, que es, pues, tanto documental como ocular, tienes que estar haciendo servicios de limpieza. Si estás haciendo conservación de edificios, o algún mantenimiento preventivo o correctivo, te dice que no cumples. ¿Por qué? Porque todo tiene que ir en armonía. Pero, ¿quiénes son ellos para poder determinar? Mira, hubo un caso que me tocó en una visita de inspección, el objeto decía lo mismo, el REPSE decía lo mismo, pero la cotización decía un concepto un poco diferente, porque es una actividad secundaria. Bueno, tan f es así que la autoridad me dijo: "No cumples y no te lo voy a poner como que tienes todo el tema de servicios especializados correcto". Entonces, ahí tuvo que haber una discusión, un diálogo con la secretaría para demostrarles que, bueno, pues parte del precio eso no lo tienen que ver ellos, no está dentro de sus facultades, simplemente es, pues, un rubro o un campo que nosotros ya tenemos, pues, para poder estar cotizando el servicio, pero no tiene nada que ver con lo que realmente están prestando. Entonces, está yendo todavía más allá de lo que la ley le faculta. Sin duda alguna, un reclamo para todas las autoridades en este sentido es que cuando la evidencia de la prueba en materia laboral y fiscal no es suficiente, la autoridad no demuestra cuáles son los elementos de suficiencia que debiera de contener. Yo creo que es algo que debemos de empujar desde las cámaras, a nivel de los síndicos del contribuyente, a través de las organizaciones, incluso, empresariales, porque el discurso de la autoridad es, pues, bueno, si te decimos qué es lo que necesitas, vamos a tener para el tema de cumplimiento, y pareciera que va para generar un tema de una contingencia de carácter laboral y fiscal. ¿Qué opinas al respecto en ese sentido? Totalmente de acuerdo contigo, pero aquí es ahora donde nosotros como empresas, y no hablo solamente de empresas grandes, sino MIPYMES y también personas físicas, ¿no? Con algún tipo de actividad empresarial. Lo que tienen que hacer es buscar un modelo de prevención. O sea, si ya tenemos, pues, algún conocimiento de qué es lo que está solicitando la autoridad, nosotros podemos establecer un cumplimiento normativo, un compliance, ¿para qué? Para tener toda la documentación previo a la visita de inspección o revisión de gabinete, auditoría, R1, 2, 3, 4, etcétera.
¿Para qué? Para prepararnos ya en el momento de que llegue la autoridad y nos solicite la información, pues nosotros poderlo tener. ¿Por qué? Porque, bueno, ahora con el tema de la reforma judicial es justamente lo que tenemos que hacer. O sea, antes éramos, pues, reactivos, correctivos, pero no preventivos. Entonces, este modelo, pues, se tiene que ir modificando, ¿para qué? Pues, para evitar una multa, una pena, una sanción, una clausura, una suspensión de actividades. Creo que la regla debería ser específica en ese sentido, porque, por ejemplo, sale un criterio normativo a finales del año pasado en materia fiscal, específicamente impuesto sobre la renta, con su connotación directa en materia de impuesto al valor agregado, que establece que se considera una práctica fiscal indebida a través de un criterio no vinculativo cuando hay una prestación de un servicio y no haya los elementos que demuestren la efectiva prestación del servicio. Y aunque es válido en la aplicación y en la postura real de tener un compliance, pues lo que no nos gustaría ver en la práctica es que aunque tengamos elementos que advinculen y que demuestren una verdad jurídica, la autoridad hable siempre de suficiencia probatoria. Claro, y ahí es donde vienen 3 conceptos muy importantes que tenemos que nosotros considerar, que es fecha cierta, razón de negocio y materialidad. Entonces, ¿qué es la materialidad? No te dice la ley, pues esa a mera interpretación y lo poco que nos ha comentado la Prodecon. Entonces, para eso cobra, pues, mayor relevancia el contrato. O sea, si bien es cierto, el contrato no es lo único para poder comprobar la materialidad y la razón de negocios, pero sí es importante partir de un buen contrato. ¿Para qué? Para que dentro del contrato, por ejemplo, en los anexos, tener un apartado de entregables. ¿Qué son los documentos que te van a proporcionar antes, durante y al término de la relación? Por ejemplo, en una obra y construcción, los entregables, pues el primer entregable es la cotización, el diseño, el diseño de la obra, los planos, las fotografías, no solamente es, el contrato, sino las fotografías del antes y después, la compra de materiales, el ingreso de los proveedores, la obra per se, o sea, cómo estaba antes, cómo está después, y todo eso nosotros se lo podemos comprobar a la autoridad, y ya con eso, bueno, pues puede determinar que sí existió una materialidad. Hoy justo en la mañana, digo, no vamos a ir a mayor abundamiento, en uno de los chats, que tengo en materia tributaria, circulaba un documento en donde la posición de la autoridad en materia contable decía: "Oye, es que no es deducible el recibo de honorarios del prestador del servicio, porque para efectos de determinar el análisis fiscal, financiero de la empresa, debes de contratar los servicios de un despacho", y pareciera en el contexto cuando lees el wording de la respuesta de este acto de fiscalización de la autoridad, que es, como bien señalabas, un machote, es decir, la autoridad pone: "Oye, no vas a pasar servicios de contabilidad o servicios administrativos", que desafortunadamente sea, a nivel macro conceptual es lo que ponen muchas facturas en materia de deducción, cuando no estableces claramente que quien presta el servicio es un despacho formal con cierta categoría, y viene una descripción terrible del tema. Y uno de los colegas decían: "Oigan, yo presto mi servicio y doy un recibo, de honorarios, ¿no? Y pueden ver mi calidad porque soy miembro del Colegio de Contadores Públicos desde hace tiempo y tengo calidad probada", pero la respuesta fue que no tenía todas estas características. ¿Cuál tú crees que va a ser la posición de la autoridad en la implementación del análisis y la calificación de este criterio, normativo por parte de la autoridad del Sí, ya va a 49? ser más intrusiva, o sea, vamos a llegar al grado de tener que estarle, pues, mostrando correos electrónicos que tenemos con nuestro proveedor, en este caso con el despacho contable, de que efectivamente, bueno, pues, se llevó a cabo la comunicación, llamadas de forma tradicional, Zoom, Teams, presenciales, etcétera, para poder demostrar que efectivamente se prestó los servicios. El momento inclusive hasta donde entregas tu libro contable, pues, para poderle demostrar a la autoridad que efectivamente se llevó a cabo. Entonces puede resultar hasta un poco, pues, invasivo. El Plan Maestro de Fiscalización 2025 habla mucho del tema de la parte de los criterios normativos y desde, pues eso, desde la literatura, desde la academia decimos: "Oye, en un tema de jerarquía de ley, pues los criterios normativos es un acto de aplicación que la autoridad va a tener, que jerárquicamente está, pues, por abajo de todas las leyes". O sea, lo triste es que pareciera que se pretende legislar
desde el punto de vista de cómo va a actuar la autoridad y no a través de un proceso formal en ese sentido. Y más por el tema de inteligencia artificial que está implementando el SAT, que todavía es, pues sí, más certero para poder revisar aquellos patrones que sí o sí están presentando sus declaraciones mensuales, la anual, si hay discrepancia, entonces sí va a ser todavía más, pues más exhaustivo el momento de demostrar a la autoridad si sí o si no es acreditable, si lo voy a poder deducir o no. Para cerrar el tema del REPSE, ¿cuál ha sido tu experiencia? Me platicabas hace un momentito, en materia de las devoluciones de IVA que empresas que como la que actualmente estás, generan grandes devoluciones de impuesto al valor agregado, y en el tracto de tu cadena de tus costos, pues tienes que demostrar el tema, pues, de la prestación del servicio. Sí, dependiendo del punto de vista, o sea, si es un insourcing o un outsourcing, que eso, bueno, pues ya es la división, ¿no?, de la subcontratación. Tienes el outsourcing y el insourcing. El outsourcing es todo lo que recibes de fuera y el insourcing es todo lo que recibes dentro del mismo grupo empresarial, de acuerdo a lo que dice la Ley del Mercado de Valores en su fracción décima artículo 2, ¿no? O sea, que quienes forman un grupo empresarial prácticamente es a quienes ejercen un control a través de las acciones, por ejemplo. Entonces, cuando es outsourcing, lo que te solicita la autoridad es, de entrada, el REPSE, el contrato y todos los documentos de tu proveedor que efectivamente estuvo al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Sus declaraciones, los recibos de pago, los bancarios, la sola determinación de cuotas, inclusive hasta te pide las opiniones de cumplimiento, pero pues eso, pues, si te llega la revisión meses después, pues no vas a tenerla la actualizada. Entonces, tienes que estar solicitando esa documentación de manera constante. O sea, tiene que haber un diálogo entre tú y tu proveedor para que en el momento de que te llegue una revisión puedas demostrar, pues, todo el tema de materialidad y de que sí, efectivamente están en cumplimiento. Cuando es un insourcing, pues, todavía puede ser un poco más difícil porque inclusive hasta te piden perfiles de puesto, manuales de organización. ¿Para qué? Pues, para poder desvirtuar, o sea, ¿qué es lo que hace el empleado A, el empleado B y el empleado C? ¿Para qué? Para que no se estén prestando, pues, las mismas actividades. Inclusive, bueno, nos ha tocado, nos piden actas constitutivas, tanto de nosotros como clientes, como de los proveedores, porque hacen un análisis de que no venga la misma palabra. O sea, tan es así que es muy exhaustivo. ¿Qué grado de detalle lo que está llevando la autoridad, cuando realmente lo que creo yo deberíamos de atender a la exposición de motivos que dio origen a estas reformas en materia, Que laboral y realmente fiscal? cumplas con las obligaciones. Y el objeto, se fue es un tema de pago de la contribución. Si la contribución está cubierta, pues no deberían de hacer mayor abundamiento, sino realmente aceptarlo, porque es el fin para el cual fue hecho la Que modificación. también hay un tema, es el de la responsabilidad solidaria. Este tema de responsabilidad solidaria se puede dar en diferentes momentos. El primero es al momento de firmar el contrato de prestación de servicios o cuando ya hay alguien a tu disposición. Y esta responsabilidad solidaria no solamente es en materia laboral, sino también fiscal y de seguridad social. Si no has pagado las cuotas y el día de mañana tiene un accidente ese trabajador en tus instalaciones, puedes la autoridad solicitar esa responsabilidad solidaria del no pago de las cuotas, y lo hacen a través de las revisiones que se hace, con el ICSO y el SISUP. O sea, ¿por qué? Porque estás obligado, tú como prestador de servicios, a estar, pues, dando avisos a las autoridades en esas 2 plataformas. Y en tema laboral es igual, ante un despido injustificado, y si esta persona, pues, pasaba realmente toda su jornada prestándote servicios, también te pueden demandar en temas de responsabilidad solidaria. ¿Cómo lo desvirtúas? Bueno, conteniendo listas de asistencia, el control de los contratos con el nombre de las personas, porque en muchas ocasiones, bueno, pues también los trabajadores dicen, pues sí, tiene contratos con otras empresas, los abogados los asesoran, chicle y pega, como dicen. Entonces, ahí es donde se hace un cúmulo de, pues, de ya más sobre obligaciones para los que están recibiendo los servicios especializados. Brincándonos al siguiente tema que va muy de la mano, porque creo que estas reformas pareciera, o estas modificaciones, pareciera que la autoridad, las va construyendo en función a las áreas de oportunidad que ve, por las deficiencias en la parte del control de los contribuyentes, de los empresarios. Eh, ¿Cómo va a venir la aplicación del nuevo régimen de aseguramiento a trabajadores que prestan sus servicios para plataformas digitales? Ese es un tema muy interesante que justo lo vimos en un foro pasado. O sea, primero es saber qué es un trabajador de plataforma digital, y es aquel que presta estos servicios subordinados y que está a través
pues, de un medio electrónico, o sea, ya sea una tableta, un iPad, un teléfono inteligente o inclusive una computadora, para poder recibir órdenes. Y nosotros pensamos en grandes empresas como Uber, Didi, Postmate, pero no solamente eso, sino también pequeñas y medianas empresas que utilizan sus plataformas para poder vender sus productos. Inclusive dentro del foro cuando platicábamos, les comentaba que hay empresas que a domicilio te mandan a alguien para que te dé un masaje, o te Correcto. corte el cabello, o te haga un facial. Entonces, eso también es considerado un trabajador digital. ¿Por qué? Porque va a tu domicilio. Entonces, la contratación en ese momento para ese servicio y ya va a través de sus plataformas o sus medios electrónicos y va a tu hogar o a la dirección que tú les estás estableciendo, pues, para que puedan hacer esa labor. Entonces, ahí es cuando estas personas entran en un supuesto. Inclusive Airbnb, por ejemplo, si hay una persona que está destinada para los servicios de limpieza y lo contratas a través de una plataforma digital, también es considerado un trabajador digital. Entonces, lo que te dice la reforma es que si está de manera continua, pues es tu trabajador digital. Si ya no tiene órdenes en 30 días naturales, o sea, es seguido, ya, deja de ser un trabajador digital. O sea, tiene que estar teniendo constantemente estas órdenes. Si pasa este lapso de los 30 días, ya no, y puede hacer una rescisión de contrato. Lo que te dice es que van a tener, pues, todas las prestaciones de ley, vacaciones, aguinaldo, primas, inclusive, utilidades y seguridad social, cuando cumplen este supuesto. Cuando no y pasaron estos 30 días, bueno, pues no se les da seguridad social. ¿Y cómo van a fijar la jornada, por ejemplo, en ese sentido? Pues va a ser una jornada un poco híbrida, pero sí se tienen que cumplir, pues, las 8 horas diarias, Pero es por lo e que establece la ley. si tenemos el tema, por ejemplo, que yo tengo, vamos a poner un ejemplo, un spa virtual en donde yo tengo a 5 masajistas, pero la verdad es cierta que no todos, no tienen, por así decirlo, lleno el horario, el espacio, el rol diario de la parte de la prestación del servicio. ¿Qué se considera? Por el hecho de que yo, esté a disposición de la plataforma, automáticamente hay un vínculo laboral y por lo tanto soy sujeto de aseguramiento, aunque no tenga esa exposición de la generación de la prestación del servicio, porque a lo mejor, pues, nadie se conectó y pidió una masajista en 3 4 días. Sí, eres considerado un trabajador, a menos ya que pasen los 30 días. Pues, va a ser complicado en ese sentido, porque, por ejemplo, a ver, me queda claro para trabajadores, pues, que tengan una periodicidad y una recurrencia y una siniestralidad, eh, cotidiana, ¿no? Por ejemplo, los repartidores, ¿no? De Uber, de Didi, pues, es el cuate con la motocicleta, pues, claramente vemos una ciudad inundada, ¿no? Por este tipo de repartidores. Pero en otros segmentos en donde pues claramente la persona que hace el proceso lo hace a través de este e-commerce, de plataformas digitales, pues debería de evaluar este costo laboral que a lo mejor hoy en día no lo tiene y que puede repercutir o en el precio o en el riesgo de negocio implícito en ese Exacto. sentido. Y el tema con la reforma es que es muy ambiguo, o sea, no nos da mucha claridad en cuanto a sí o no. Entonces, hay que esperar, pues, las reglas que vaya a expedir en la materia la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que lo mismo pasa con lo de la ley Silla, pues, estamos todavía a oscuras de cómo se debe de implementar. A mí me preocupa en el tema de la parte de estas plataformas digitales, lo que comentabas de la responsabilidad solidaria, sobre todo en materia de seguridad social. Porque imagínate que el trabajador en plataformas electrónicas por alguna causa no esté inscrito y tenga un accidente, porque la siniestralidad en accidentes de estos amigos Es repartidores muy alta. es alta. Entonces, imagínate que vengan y entonces tenía 5 domicilios a donde iba a entregar en donde sean de 5 diferentes puntos de venta y la plataforma, pues, no lo dio de alta. ¿A quién le causaría la responsabilidad solidaria Es de eso? directamente a la plataforma, no a los establecimientos. O sea, si le presta establecimientos a un puesto de tacos, de tortas, de comida rápida, y aunque esté todos los días yendo ahí, viniendo, pero él está asociado a una plataforma, es hacia la plataforma, no hacia los puestos de comida.
¿Y existen, trabajadores, virtuales en ese sentido que le presten servicio a más de una plataforma? Ese es donde va a venir el inconveniente, o sea, estas personas que le prestan a las 2 principales que tenemos aquí en México, ahí en este caso lo que se tiene que hacer, pues, es dividir esa responsabilidad, o lo que la autoridad y eso es lo que no está definido, y en teoría, si nos vamos a una lógica jurídica, pues, tendrá que ser en el momento de esa plataforma que estaba utilizando cuando pasó el siniestro, pero, ¿qué tal si la utiliza al mismo tiempo? Y de ahí tomó un viaje y se iba para otro viaje. Entonces, ¿dónde entra este trayecto a tu lugar de trabajo? Que al final no tienen lugar de trabajo. O sea, sí es un o sea, está bien la reforma, pero estuvo mal planteada, muy mal redactada, y ahora le toca a la secretaría. Imagínate que deja de una plataforma en el domicilio, toma el pedido de otra plataforma y va en trayecto del domicilio al punto de venta de la siguiente plataforma. ¿A quién le corresponde? En ese sentido, a la plataforma original, es un trayecto de dónde a dónde. Creo que va a ser un reto en ese Va a ser sentido. un reto, y ahí donde nosotros como abogados nos debemos de poner creativos para poder, si nosotros estamos defendiendo a la otra plataforma que en este momento, pues, todavía no recogía el pedido, pero fue en el momento en tu supuesto que dejó el pedido en la casa tal, entonces la responsabilidad debería de ser otra plataforma, pero el IMSS te puede decir: "Pero tú como quiera lo tienes dado de alta, está activo contigo, te elaboró en ese día". Creo que Entonces, podría haber ahí una separación de la responsabilidad e irse, pues, en un 50 un 50 o tratar de desvirtuar la responsabilidad que tienes tú como plataforma para imponérsela a la otra. Creo que un poquito podría ser ahí la salida en función a todo el tema tecnológico de ver físicamente en dónde ¿En estaba dónde y estaba? dónde inicia y termina un trayecto en ese sentido. Exacto. Y en estos cambios que vinieron, pues, como una avalancha a final del año, nos encontramos también con algo que comentabas, que la famosa ley Silla, ¿no? En ese sentido, Sí, platícanos un y poquito esto, al pues, ya respecto. es una realidad. O sea, si bien es cierto, el público piensa que es solamente para el sector retail, no, no es así, es para todos los sectores, porque la forma en la que está redactada, el artículo dice es para cualquiera, o sea, prácticamente. Entonces, esto es para maquilas, para sector retail, para, pues, servicios inclusive. Entonces, ¿qué es lo que te solicita? O sea, si tú tienes personal que está prestando sus servicios subordinados y que está parado constantemente o parada constantemente, le tienes que proporcionar una silla. Si en la medida de lo posible, dependiendo de las actividades que realiza tu empresa, pues no se puede otorgar una silla, se tiene que establecer un lugar de descanso, un lugar de descanso donde puedan estar tomando, descansos en corto tiempo, en lapsos muy pequeños y retomar sus actividades. ¿Cuál es el tema? Bueno, pues todavía no hay nada al respecto, o sea, ya la norma oficial mexicana que vaya a establecer la Secretaría del Trabajo, porque, bueno, pues todavía está en tiempo y en forma. Esta reforma, ya se publicó, pero entra en vigor, o sea, ya van a empezar a revisarla los inspectores en junio de este año. Y a partir de junio, pues, la autoridad tiene un 30 días, pues, para expedir las normas oficiales mexicanas. ¿Cuál es el problema? No sabemos qué periodos de tiempo son los adecuados para que puedan tomar descansos. 2 para temas de construcción, por ejemplo, la construcción, pues, no se hace en oficinas de la empresa, sino más bien se hace en el lugar donde se tiene que llevar a cabo la obra de construcción. ¿Cómo determinas ahí un espacio para que puedan descansar? Puede ser inclusive hasta riesgoso por cuestiones de seguridad, higiene y la protección de los trabajadores. O sea, tendrás que montar entonces, pues, oficinas móviles para que puedan tomar ahí un descanso. O en el sector de manufactura, ¿qué tal si por temas de inocuidad, por ejemplo, en nuestro caso alimenticia, o por cuestiones igual de seguridad e higiene, tienes una silla y la silla se derrapa al momento de sentarse, puede causar un accidente. Entonces, ahí es donde el patrón debería de optar por un espacio seguro que pueda tomar, pues, descansos, pero al momento no nos ha dicho nada la autoridad, no nos o sea, no dice nada la ley en cuanto a temas de, o sea, ergonómicos. ¿Cómo va a ser la silla? O sea, simplemente dice asientos con respaldo. Pero, pues, pues, a la imaginación dices, bueno, pues, tiene tal vez que cumplir lo mismo que dice la 037 de teletrabajo, cuestiones de ergonómicas. O sea, hay que comprar más, pues
sillas, mesas, escritorios para que la gente pueda descansar. Entonces ahí es donde viene pues un problema para el patrón, eso todavía es más imposición. O sea, que estamos de acuerdo, pero no creo que lo hayan pensado todavía más allá por un guardia de seguridad privada. Ellos tienen que estar dando rondines. Entonces, ¿dónde les vas a poner esa silla? ¿O dónde vas a establecer este lugar de descanso? Y solo es un guardia, entonces, ¿cómo vas a tener que contratar a 2 guardias entonces para poder cubrir dentro de la jornada esos descansos que se tienen que estar rotando? A mí me preocupa en lo personal temas, por ejemplo, con las, pymes, ¿no? La industria restaurantera, por ejemplo, o sobre todo aquellas industrias donde tienen que tener algún tema adicional, por ejemplo, en temas de protección civil o en tema de permisos regulatorios en ese sentido, ¿no? Oye, yo tengo una licencia para venta de vinos o una licencia, de restaurante que tiene X metros cuadrados, entonces tendré que hacer las modificaciones al respecto en ese sentido para decir, esta parte no es, no forma parte de la licencia que me otorgaste porque está destinada al cumplimiento de esta ley, ¿no? Y la operatividad, ¿no? Porque yo, pues, por ejemplo, el trabajo de mesero, ¿no? Que prácticamente es mayoritariamente de pie, cómo se van a hacer los roles para efectos de que digan, bueno, ahora siéntate cuando tienes una mesa en servicio y cuando preponderantemente tienes el tema de la parte, pues, del ingreso por las propinas que percibe y lo que menos va a querer hacer en el horario de servicio va a ser, pues, sentarse porque tiene que servir para ganar esa propina en ese sentido, ¿no? Exacto, y ahí es donde va a perder esa propina. O no puedes tener sillas en la cocina, ¿por qué? Porque inclusive puede resultar, pues, riesgoso. Estás tú descansando, pasan con un plato caliente y puede causar un accidente y te sube la prima de riesgo. Entonces, es una reforma que igual, o sea, tiene su razón de ser. O sea, sí la comparto, ¿por qué? Porque tienes que descansar, te trae también, problemas físicos al momento de estar, parado todo el tiempo, pero no fue bien planteada, o sea, no se pensó más allá en diferentes sectores que son muy sui generis y que va a haber una problemática en el momento de hacer la implementación. Entonces, hay que esperar a lo que dice la norma oficial, pero en lo que entra la norma oficial, ya me va a empezar a revisar la Secretaría del Trabajo esas cuestiones. Entonces, es importante también que consideremos que estos descansos forman parte de la jornada. O sea, no es algo adicional, o sea, no entro a las 8 de la mañana, salgo a las 4 de la tarde. Con estos descansos no quiere decir que voy a salir a las 4:30, 5:30. Tengo que salir a las 4 de la tarde, lo que va a traer por consecuencia, pues, mayor carga social para los patrones. ¿Por qué? Porque en el ejemplo que pones del restaurante o de la maquila o en el retail, pues, tienes que cubrir esos 10, 15 minutos que les estés dando. Vas a un supermercado, no se va a parar la fila porque el cajero o la cajera esté descansando sus 10, 15 minutos. Tienes que cubrir ese puesto. Entonces, te va a traer una carga un poco más elevada. Ahora, una empresa pequeña, que son 2 personas que están en el mostrador, o una persona que está en el mostrador, vas a tener que tener forzosamente a 2 personas en el mostrador. Súmale aguinaldo. Perdón, aguinaldo, vacaciones, la reforma de vacaciones. Entonces, si en ese momento no tengo gente, tengo que contratar a otra persona por tiempo determinado para que me pueda cubrir las vacaciones. Y ahora con lo de reducción de jornada, que es un hecho. O sea, esa reforma se va a publicar, se va a aprobar. No sabemos cómo, pero es realmente un hecho, es uno de los compromisos que, pues, que hay, ¿no? Dentro de esta agenda legislativa. Entonces, ya con lo de la ley silla, con estos descansos, con lo de las vacaciones y ahora viene reducción de jornada, sí va a ser una carga, pues, social muy grande para los patrones. Vas a tener que estar contando con más gente, pues, para poder cubrir esos turnos o esos vacíos que vas a tener. Que sin duda alguna ahí la postura, desde el punto de vista de siendo lineales, siendo objetivos, es que pareciera que de en los últimos años lo único que se ha detonado para efectos de los patrones contribuyentes o empresarios, depende de la cachucha que tengamos, pues es eso, la generación de una obligación que merma en temas de rentabilidad, que merma en temas de generación de beneficios, en temas de productividad. Pues imagínate cómo le pareciera que no hay ningún derecho o beneficio adicional que nos estén generando, o realmente, pues, por el hecho de hacer empresa, por distribuir utilidades, por generar empleos en ese sentido, ¿no?
claramente es algo, que creo yo que el empresario debe tomar en cuenta, pues, para cómo adecuar la parte de sus procesos y que la implementación de este cumplimiento, porque como toda norma, pues, también traen sanciones a su incumplimiento, ¿no? Exactamente, y son sanciones, pues, fuertes, que inclusive se puede ver reflejado en suspensión de las actividades. Y en el tema laboral, las, sanciones se pueden hacer los múltiplos por el número de trabajadores que tú estés, pues, perjudicando como patrón. Entonces, ahí es donde son multas, pues, muy cuantiosas. Y entonces pareciera que, esta nueva ley, esta nueva reforma, lo que me va a generar es una carga administrativa adicional para no tener un daño mayor, como puede ser la parte del incumplimiento. Y también pareciera el hecho de que entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues, va dotada de mayores recursos, va a incrementar la vigilancia El del número de cumplimiento. visitas, exacto. Que hay medios alternativos, está el Velabo, que son verificaciones laborales voluntarias. Entonces, nosotros como patrones nos podemos inscribir al Velabo, está dividido en 3 etapas, el primero es en condiciones generales de trabajo, te revisan, pues, aguinaldo, jornadas, prestaciones, etcétera. Una segunda etapa, o sea, si tú pasas esa primera etapa, te vas a la segunda etapa, que es, capacitación y adiestramiento, que debes de cumplir, ¿no? De otorgarle esta capacitación y adiestramiento a tus trabajadores, y una vez que la cumplas, te vas a la última, que es la más difícil, que es seguridad e higiene, salvo que tengas clase de riesgo 3 y 4. Si tienes 1 y 2, puedes, optarlo, y eso te ayuda, para que no te visiten, o sea, no te visiten durante un mes, digo, un año, perdón, durante 12 meses, pero en temas ordinarios, o sea, visitas ordinarias. Extraordinarias, bueno, no hay cómo, pero te ayuda a disminuir esta carga administrativa por parte de la Secretaría del Trabajo, siempre y cuando estés al día de tus obligaciones. Si no estás al día, pues no es recomendable. Sin duda alguna, en este tema en donde, eh actualmente a los empresarios se nos ve como un tema de más como los malos del cuento, como alguien que genera beneficios, utilidades o bienestar a la comunidad, vino también el tema de la parte de las horas extras, ¿no? En donde pareciera que el hecho de tener, no un control adecuado en términos de productividad para efectos de los roles y controles del personal, puede ser catalogado como si tuviera trata de personas. Danos tus, comentarios al respecto en el sentido de la reforma a las horas extras. El delito de explotación laboral fue un parteaguas y justo ayer, tuve la oportunidad de, pues, de sentarme con una diputada para platicar el tema de la reducción de jornada, y creo que sí estuvo, bien pensado y por parte del legislador. O sea, primero se le da esta calidad de delito, la explotación laboral. Y la explotación laboral es un hecho que es un compromiso que también adquirió México con el TEMEC, específicamente con el capítulo 23, donde te dice que nosotros debemos de cuidar tanto en nuestras operaciones como toda nuestra cadena de valor en cuanto a la explotación laboral. La explotación laboral no es solamente que esté trabajando más horas de la jornada, sino también se va a un aspecto en cuanto a retenerle los documentos a nuestros trabajadores, no permitirles las salidas en tiempo, o inclusive que están laborando en condiciones insalubres y riesgosas y que no tengan, pues, las, condiciones mínimas de seguridad e higiene que te dictan las diferentes normas oficiales mexicanas. Entonces, este supuesto o este delito está contemplado en una ley especial, o sea, es decir, fuera del Código Penal. O sea, está contemplado en la Ley de Trata, pero también hace alusión en el Código Penal Federal, en el 11 bis. Justamente el 11 bis es un catálogo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿qué quiere decir? De las empresas, que las empresas también ya pueden ser sujetas de delito. Y está en este apartado B que habla de todas las leyes especiales y te dice, o sea, si tú tienes explotación laboral en tu centro de trabajo, es un delito. O sea, ya no es solamente el tema laboral, sino también es un tema penal. ¿Qué es lo que se tiene qué es lo que tiene que cuidar los patrones? Que efectivamente los trabajadores estén dentro de las jornadas que establece la ley, la diurna, la mixta y la nocturna. O sea, que estemos dentro de esas 48 horas. Pero, ¿qué pasa si me voy a la hora 49 o a la hora 50? No pasa nada siempre y cuando lo estés pagando de forma correcta. Las primeras 9 horas de forma doble y a partir de la 10ª hora en adelante, pues se paga al triple y ojo, se tiene que integrar en el salario base de cotización. Estas triples sí o sí integran. Si nosotros no lo estamos haciendo de manera correcta, puede ser considerado un delito de explotación laboral, pero también de defraudación fiscal.
Entonces, se tiene que tener bien parametrizados cuáles son tus entradas, tus salidas, poder tener, pues, políticas de aceptación de tiempo extra y además de condiciones, pues, de seguridad e higiene óptimas para tus trabajadores. ¿Por qué? Porque lo contrario puede ser un delito de explotación laboral. ¿Y cómo se da cuenta la autoridad? A través de las visitas de inspección. Hay protocolos que ya implementó la Secretaría del Trabajo el año pasado para estar revisando estas cuestiones. Si la Secretaría del Trabajo durante la revisión documental, ocular o cuando hace entrevistas con tus mismos empleados, detecta que hay una posible explotación laboral, en ese momento le da vista al Ministerio Público y deja ser un tema laboral a ser un tema penal. Y estas consecuencias se van contra la persona jurídica, si es que es una empresa, y no es con el edificio per se, que luego pensamos, ¿no? No es contra socios, accionistas, consejo de administración, gerentes, directivos y a quienes resultan responsables. Y va toda esta responsabilidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Multas muy cuantiosas, clausura de las instalaciones de forma permanente o temporal, suspensión de actividades, disolución de la sociedad y pues, esta prohibición de llevar a cabo licitaciones públicas, entre otras. Sí, sí, sin lugar a dudas es un tema en donde hay que ver en la práctica su aplicación. Eh, Tomando un poquito los comentarios que nos decías, me llama la atención cuál va a ser la posición, por ejemplo, en materia de visitas domiciliarias del Seguro Social o de la autoridad hacendaria, en donde sus procedimientos determinen estas omisiones en la integración salarial de las horas extras triples o esta omisión en el cálculo del impuesto sobre la renta, tratándose del excedente de la parte exenta en ese Que lo sentido, está haciendo a través de las cartas de invitación, que no son vinculantes, pero aún así, bueno, nosotros de buena fe les damos la información. pero la autoridad podría en ese sentido, con ese elemento, dar vista al Ministerio Público a través de la querella de los También, funcionarios. sí, tendrá que dar vista al Ministerio Público. Sin duda alguna es algo que tenemos que tomar en consideración, porque, pues, es algo expuesto al riesgo y sin lugar a dudas el tema del no conocimiento, de la falta de diligencia profesional, pues, nos puede generar, pues, un riesgo para efectos de nuestras compañías, ¿no? Me da mucho gusto el tema de ver, aquí tengo entre mis manos el Manual Integral de Compliance de Gobierno Corporativo y Criterio, que tú hiciste el favor de elaborar, que Thomson Reuters te publicó. Creo yo, sin duda alguna, que el tema del compliance es un must hoy en las compañías, ¿no? Quien no tenga compliance, hay por ahí una frase muy trillada que dice, si tú crees que el compliance es caro, no tengas compliance y verás lo que es caro, Es ¿no? más caro que te clausuren una instalación o, por ejemplo, en temas de ambientales, no tener un SASI-SOPA es: "Ten, te entrego las llaves de mi estación de servicio". Sin O sea, duda. son temas, sí, muy, muy fuertes. Una mal, gestión ambiental es la muerte para las empresas, por ejemplo. Entonces, este libro está enfocado principalmente, no solo para las grandes empresas, sino para las MIPYMES, en cuanto a cuáles son los elementos principales que debo de tener para el cumplimiento normativo, pero también tener un gobierno corporativo. Por ejemplo, tú que eres contador, o sea, en una revisión te dice el SAT, bueno, demuéstrame cómo hiciste, por qué hubo un aumento de capital. Ah, bueno, aquí está el acta. O por qué hubo una disminución de capital. Si no tienes todos esa documentación, pues ya difícilmente le puedes demostrar al SAT que efectivamente se llevó a cabo esa operación. Y también en el tema, pues, de el ambiental, social y de gobierno corporativo. O sea, todo esto va de la mano, ¿para qué? Para que las empresas, bueno, pues, puedan estar cumpliendo. Inclusive trae cuestionarios de autodiagnóstico, donde de manera muy sencilla tú puedes poner sí y no, cumple, no cumple, sí, 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 no, y te da un resultado, y de acuerdo a este resultado te puede dar el nivel de cumplimiento de tu empresa. Eso está de forma digital. Entonces, tú ya nada más entras y vas haciendo el checklist y te da el resultado. Entonces, el lenguaje inclusive que utilicé en el libro es muy sencillo, nada técnico, para que pueda llegar a cualquier tipo de lector. Y también trae un apartado de normativa interna. Siempre hablamos de la normativa interna, el SAT te la solicita, el IMSS te la solicita para poder cuadrar tu dictamen, la misma Secretaría del Trabajo y otras autoridades, pero no sabemos cómo elaborarlos. Entonces, toma como base la 9001 del Sistema de Gestión de Calidad
de cómo debe de llevar todos y cada uno de los elementos de tu normativa interna, desde el objetivo, el alcance, los conceptos fundamentales, quiénes son las partes, el organigrama y también, pues, para que pueda ser, vinculante dentro de tu organización y poder desvirtuar esta, pues, responsabilidad penal de las personas jurídicas, porque lo que te dice es que la empresa debe de tener una observancia del debido control. ¿Cómo puedo determinar que la persona física, mi empleado, no tuvo observancia del debido control? Porque no siguió mi política, no siguió mi estándar, mi código, etcétera. Entonces, con esto tú lo puedes desvirtuar. Y además trae un apartado de gestión de riesgos para que puedas hacer una propia gestión de riesgos, tanto operativos, financieros, como, para las autoridades, o sea, o sea, legales. Y te ayuda de una manera muy básica y sencilla, donde puedes tener Excel, PowerPoint y no necesitas tener un software muy complejo. La verdad es de que creo que hoy en día, derivado de todos estos procedimientos y cambios normativos por todas las autoridades que día a día laboramos con ellos, de verdad, desde la postura de nuestra firma, recomendamos ampliamente el hecho. De verdad, Muchas gracias. invito a todos nuestros amigos, nuestros clientes, la audiencia que nos sigue a adquirir este título que creo que yo va a ser básico en la biblioteca de los que nos dedicamos a todo ese tema empresarial. Un último comentario de cierre, Rubí. La verdad fue un honor y un placer tenerte con nosotros. Un comentario de cierre para nuestra audiencia. Pues es más factible la prevención que la corrección. Es mucho más económico para las empresas tener un modelo de prevención que ir a mitigar o litigar la multa. Perfecto, te agradecemos mucho, Muchas Rubí, a gracias. nuestra audiencia, pues bueno, siempre buscando tener diversidad en cuanto al tema de contenido, este comportamiento, esta parte de la experiencia de nuestros invitados. De nuevo agradezco mucho a Rubí el haber estado con nosotros, acompañándonos, y bueno, nos seguimos en un capítulo más de nuestro podcast de Grupo Asesores en Negocios. Gracias a todos.